os decía que los efectos electrónicos, que fue el último que vimos el otro día, primero vimos el inductivo, que es este, son los efectos que nos van a crear cargas positivas y negativas dentro de la molécula orgánica. Y eso es lo que va a determinar si son electrófilos o nucleófilos. ¿De acuerdo? Vale, vimos que era cuestión de la electronegatividad del átomo que estaba unido al carbono. Si era un átomo más electronegativo, tiraba de los electrones del enlace y el carbono quedaba positivo, electrófilo. Si era un átomo menos electronegativo que el carbono, era el carbono el que tiraba de los electrones del enlace y, por tanto, el carbono quedaba negativo, nucleófilo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar al segundo efecto, que es un efecto que os encanta, que es el efecto de la resonancia. Este es el efecto mucho más importante que el inductivo, es mucho más fuerte, ¿vale? El de la resonancia. ¿Cuándo se da resonancia? Recordad que esto lo hablamos mucho el año pasado en química farmacéutica a veces cuando hablábamos de la estabilidad de los radicales. Cuando tenemos conjugación. Y conjugación supone que tenemos sistemas dobles, sistemas pi, que están conjugados. Ahora veréis los casos. Veréis, hay dos tipos de efectos. Se puede llamar R, M o K, como queráis. Me da igual. Yo os doy los tres. Como yo he dado clases a alumnos de todas las universidades de aquí, de alrededor de Madrid prácticamente, os puedo decir que en cada universidad lo llaman de una manera. Lo cual para el profesor que da clase a todos es totalmente desquiciante. Pero bueno, lo podéis llamar como queráis. Por ejemplo, la Complutense lo llaman K, el Alfonso X R. Y no sé si el Europea M, no me acuerdo ya. El caso es que en cada sitio lo llaman de una manera. Y es algo desquiciante. Pero bueno, llamadlo como queráis. Normalmente se suele llamar R por aquello de la resonancia. Pero bueno, como queráis. Bien, dos tipos de efectos, más R o menos R. ¿Dónde nos vamos a situar? Nos vamos a situar en el que sufre el efecto. Aquí, en este caso, el doble enlace. ¿Veis? ¿Qué tenemos aquí? Un CO. Este CO, como el átomo de oxígeno es electronegativo, tira de electrones. Y entonces se va a dar este movimiento de dos electrones. Este pasa aquí a formar un doble enlace y este pasa aquí y lo que tenemos es esta forma resonante. ¿Lo veis? ¿Os acordáis cómo las hacíamos estas? Bien, bueno, pues esa forma resonante me deja una carga positiva en este carbono, ¿veis? Ahí, justo ahí tenemos la carga positiva. ¿Qué podemos tener contrario? Un efecto contrario sería, por ejemplo, un átomo con un par de electrones y aquí un doble enlace. Aquí tenemos el efecto contrario, es este par de electrones el que se mueve aquí para formar este doble enlace y este el que pasa aquí y el carbono este sería negativo, ¿de acuerdo? Bien, ya sabéis que cuando hacemos resonancia nos vamos a mover en lo que llamamos el híbrido de resonancia. El híbrido de resonancia, que es lo que más se parecería a la realidad, porque eso son formas extremas. El híbrido de resonancia sería, en el primer caso, el híbrido sería de esta manera. Fijaos, este enlace sería parcialmente doble, este enlace parcialmente doble y este enlace sería parcialmente doble también. ¿Por qué parcialmente doble? Pues porque veis que en una forma es doble y en la otra sencillo. Aquí también, en esta sencillo y este es doble, y en esta doble y en esta sencillo. ¿Vale? Luego, la realidad es que tenemos la deslocalización. Eso es lo que se llama la deslocalización. En este carbono de aquí, fijaros en las formas resonantes, aquí tendremos una fracción de carga positiva. ¿Lo veis? Porque aquí lo tenéis positivo, aquí no. Por eso es una sola fracción de carga, no es una carga completa. Pero aquí tenemos la positiva, ¿veis? Ahí lo tenéis, aquí. Mientras que el oxígeno sería negativo. Entonces, si yo os pregunto, en esta molécula de aquí, ¿cuál es la parte electrófila? ¿Qué me diríais? El carbono. ¿Lo veis? Y la parte nucleófila, el oxígeno. Este es el efecto menos R. ¿Por qué menos R? Situaos en el doble enlace. Si vosotros os situáis aquí en el doble enlace, ¿qué observáis? ¿Que os están quitando o que os están dando electrones? Nos están quitando electrones. ¿Quién? El CO. De ahí que sea efecto menos R, ¿vale? Si ahora nos situamos en este otro, ¿cómo sería el híbrido de resonancia para el otro? El híbrido de resonancia en el caso del nitrógeno sería de esta manera. Fijaros, este sería un enlace parcialmente doble, este sería un enlace parcialmente doble. Este carbono tendría una densidad de carga negativa y el nitrógeno positiva. Entonces, este carbono es nucleófilo.
¿Entendido? Aquí tenemos un carbono nucleófilo. Siempre nos va a interesar el carbono, porque casi todas las reacciones orgánicas, lo que pretenden o no todas, pero casi todas las reacciones orgánicas es construir esqueleto de carbono, construir moléculas más complejas, construir esqueleto de carbono, por decirlo de alguna manera. Entonces, la formación de enlaces carbono-carbono es muy importante. Por eso nos va a interesar siempre si el carbono es electrófilo o el carbono es nucleófilo. ¿Lo entendéis? Vale. Bueno, ya está, este es el efecto más R, por la misma razón que antes, pero al contrario. Porque si ahora yo me pongo aquí en este doble enlace, me sitúo encima del doble enlace, ¿qué observo? Que me llegan electrones del nitrógeno, ¿de acuerdo? Me están llegando electrones del nitrógeno. Eso significa que me están dando electrones, más R. Vale, ya está. Importante este efecto. Siguiente. Aquí tenéis un ejemplo muy chulo, que es el del fenol. Por ejemplo, si cogéis el fenol, que es este compuesto de aquí, y hacéis una nitración, lo que se forma es este compuesto. Este compuesto yo os he hablado a veces de él. ¿Sabéis cómo se llama este compuesto? Ácido pícrico. Esta es una práctica que hacíamos en tercero de carrera en químicas. Ácido pícrico. ¿No suena? Antiguamente se utilizaba, y a lo mejor todavía, se utiliza en biología como para teñir, porque tiene un intensísimo color amarillo. Es muy bonito, forma unos cristales preciosos de color amarillo. Es el 2,4,6-trinitrofenol, ¿de acuerdo? Al ácido pícrico. Bueno, cuando hacemos la práctica esta, la bata ya quedaba totalmente amarilla ya para el resto del curso. Te ponías perdido. Pero bueno, el tema está. ¿Por qué los grupos nitro entran en las posiciones 2, 4 y 6 y no entran nada en las posiciones 3, 5? ¿Veis? La reactividad está muy clara. Hay dos posiciones en las cuales no entran y otras en las que sí entran. ¿Por qué? Pues fijaros cómo se explica. Se explica por resonancia. Si yo tomo el oxígeno del fenol, este oxígeno tiene dos pares de electrones aquí. Imaginad que hago efecto más R con este par de electrones. Lo meto dentro del anillo. ¿Veis? Me queda ahí una carga negativa. Esta carga negativa la puedo seguir deslocalizando porque está conjugada y se me viene aquí. Si la sigo deslocalizando, se me viene aquí. ¿Cómo es el híbrido de resonancia? Como veis aquí. El fenol tiene tres posiciones que son como nucleófilas o electrófilas. Estas. Son carbonos nucleófilos, son negativos. ¿Lo veis? Son carbonos negativos. Claro, entonces, cuando lo hacemos reaccionar con un electrófilo como es el nitro, ¿dónde va a entrar? Pues en esas posiciones. Esa es la razón por la cual entran aquí, entra ahí y entra ahí, pero nunca ni aquí ni aquí. ¿Lo veis? Luego, esto es lo que determina la reactividad de la molécula. Si os acordáis de química orgánica, los grupos activantes, ¿dónde orientaban? Orto y para. Sí, señor, ahí lo tenéis. Los grupos activantes, como el OH, a orto y para. ¿Y los desactivantes? A meta. Es decir, si aquí hubiera habido un grupo que no hubiera sido activante por efecto más R, sino que hubiera habido un desactivante por efecto menos R, por ejemplo, entonces, al contrario, se hubiera metido aquí. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo determina la reactividad? El sitio de la reactividad de la molécula la determina el efecto electrónico. ¿Entendido? Vale. Siento que no se vea muy bien, es que son un poquito finos los trazos. Bueno, este es el efecto R resonante, mesómero, conjugativo, y es realmente muy, muy fuerte y muy importante. Un efecto que os encanta y que ya vimos el año pasado, el efecto estérico. ¿En qué consistía el efecto estérico? A ver, contadme. Los dos la estáis diciendo. Es decir, el tamaño estérico viene del griego, estéreo. ¿Os acordáis de la estereoquímica, no? Tanto os gustaba la estereoquímica. Estéreo significa espacio. Viene del griego, espacio. Entonces, el impedimento estérico es un impedimento espacial, que viene dado por el tamaño de los grupos, por las nubes electrónicas que suponen los átomos que forman. Cuanto más gordo sea, peor. ¿De acuerdo? Siempre, no sé, os puse yo el año pasado el ejemplo del señor en el avión para ilustrar el impedimento estérico, ¿no? Si no lo puse, lo pongo ahora. Imaginad que vais a un avión, ¿no? Y hay 3 filas de asientos.
Hay un señor que debe pesar como 150 kilos sentado en la ventana, ¿de acuerdo? Y vosotros tenéis para elegir el asiento del centro o el del pasillo. ¿Dónde os sentaríais? En el del pasillo. ¿Por qué? Porque el del centro tiene impedimento estérico. Así de simple. El señor genera mucho impedimento estérico, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues ese es el impedimento estérico, exactamente. Bien, ¿qué determina el impedimento estérico? Cosas muy importantes. Esta la vimos el año pasado. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando en metabolismo una estrategia para proteger a las moléculas del metabolismo de la hidrólisis era meter impedimento estérico? Por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo que es, aquí tenemos esta molécula se rompería muy, es una amida, las peptidasas acabarían con ella muy fácilmente. Sin embargo, si le metemos un metilo en este anillo aromático y otro metilo aquí, ¿vale? Lo que tenemos es la lidocaína. La lidocaína pertenece a una familia de compuestos, esto lo veremos en farmacéutica 2, ¿de acuerdo? Pertenece a una familia de compuestos que son bloqueantes de los canales de sodio y que se utilizan como anestésicos. Son derivados de la cocaína, en realidad, ¿de acuerdo? Derivados simplificados de la cocaína. ¿Os acordáis la estrategia disyuntiva que veíamos el año pasado para simplificar la molécula? Bueno, pues si cogéis la cocaína y hacéis una estrategia disyuntiva, llegáis a este tipo de moléculas. Son mucho más simples, ¿de acuerdo? Pero interaccionan con los mismos canales del sodio con los que interacciona la cocaína. Esta molécula tiene la enorme ventaja respecto de esta, que tenemos aquí dos grupos metilo muy voluminosos, que hacen que sea mucho más difícil que las peptidasas se acerquen a romper este enlace amida, ¿de acuerdo? Así que los impedimentos estéricos son muy importantes. Otra cuestión importante de los impedimentos estéricos, fijan las conformaciones. No sé si os acordáis de cuando disteis orgánica, no sé si lo daría a Ramiro esto, las conformaciones silla de los cicloxanos, ¿vale? Si en una silla tenemos los grupos sustituyentes en axial, que van hacia arriba verticales, chocan, porque hay un gran impedimento estérico. Si están en ecuatorial, no chocan, porque se van hacia afuera. La diferencia es que o estén así o estén así. ¿Cómo están más a gusto? En ecuatorial. Y esto os puede delimitar el que la molécula sea activa, por ejemplo, en un receptor y en otro no. ¿Os acordáis? Porque la conformación es fundamental para ver las interacciones con las dianas. ¿Vale? Los impedimentos estéricos son muy importantes. Pero ya está, es lo único que vamos a ver. Solamente quiero que los conozcáis. Lo digo porque hay veces que desde el punto de vista sintético, hay veces que uno intenta hacer una reacción y no le sale, y no le sale, y no le sale, y no le sale, y es muchas veces por el propio impedimento estérico. Hay veces que se puede aprovechar el impedimento estérico para hacer una reacción que queremos hacer y que no se dé otra que no queremos que se dé. ¿Me entendéis? ¿De acuerdo? Cuando veamos estrategia de grupos protectores, que la veremos, ya veréis cómo vamos a poder proteger selectivamente un alcohol primario respecto de uno secundario. Hacemos una reacción que en realidad podrían reaccionar los dos. Sin embargo, solo reacciona el primario, porque el secundario está más impedido. ¿De acuerdo? Está más impedido estéricamente. Entonces, vamos a proteger selectivamente el primario respecto del secundario. Y eso es una estrategia muy utilizada en síntesis orgánica. Ya la veréis. Es como una partida de ajedrez, ya lo veréis. Porque tenéis que ver qué protegéis, qué no desprotegéis, cuándo desprotegéis uno, cuándo el otro, para intentar al final hacer lo que queréis hacer sin que se altere el resto de la molécula. ¿De acuerdo? Estrategia de protector, de grupos protectores. Es muy bonita esa parte, ya veréis cómo os gusta. Bueno, pasamos ya un poquito de los efectos electrónicos. Esta parte que viene ahora es muy teórica, así que muy atentos a las posibles preguntas. ¿De acuerdo? Como las que os voy a poner al final hoy. ¿Vale? Porque, por cierto, disculpad, tuvimos un problema con el aula virtual y fue culpa mía. Me lo avisó Agustín. Fue culpa mía. ¿Y sabéis por qué? Porque el aula virtual, el Moodle, es muy complicado. O yo soy muy tonto. No sé, una de las dos cosas, o las dos cosas, no sé. El caso es que yo quería daros un plazo, para espabilaros un poquito, un plazo para que os matricularais, ¿no? Os di 10 días, ¿os acordáis? Para que os matricularais. Bueno, pues no sé cómo lo hice, que lo que hice fue teneros matriculados por 10 días. Así de simple. Y entonces cuando pasaron esos 10 días, lo primero que se matricularon desaparecieron automáticamente, claro, que fue lo que os pasó. Me quedaban 4 que son los que se matricularon más tarde. Pero bueno, lo arreglé en un momento y ya no hay problema, ya estáis todos matriculados otra vez. Vale, ahí ya tenéis las primeras tareas que me tenéis que entregar para el lunes, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, bueno, pues lo que os digo. Vamos allá.
Condiciones, vamos a estudiar lo que son las condiciones de una reacción. Condiciones. La primera condición importante es la temperatura y los aspectos cinéticos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un perfil de reacción, como hemos visto, esto es una reacción concertada, pero es aplicable también a una en dos pasos. Simplemente he puesto este porque es más sencillo, simplemente. ¿Alguien conoce esta reacción? ¿Esta ecuación? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿La ecuación de? ¿Ecuación de? Empieza por A. No, un señor sueco que se llama Svante, como el de Vicky el Vikingo, Svante, se llama Arrhenius. Muy bien, Saray. Ecuación de Arrhenius, sí señor, la ecuación de Arrhenius. ¿Y qué es lo que me dice la ecuación de Arrhenius? Que la constante cinética, esta es la constante de velocidad. No olvidéis que la velocidad de una reacción, esto es importante que lo tengáis en cuenta. Veréis, la velocidad de una reacción química, de cualquier reacción química, la velocidad es proporcional a las concentraciones. Proporcional a las concentraciones de reactivos. ¿De acuerdo? Esta es una reacción química. Es decir, toda reacción química es proporcional a las concentraciones de reactivos. Esa constante es la constante de velocidad, elevado a un coeficiente que es el orden de reacción. Eso es lo de menos. ¿De acuerdo? Lo importante es que tengáis en cuenta que la velocidad es proporcional a la constante. Perdón, a la concentración a través de la constante. Claro, esta constante es la que os sacáis de la ecuación de Arrhenius. ¿Vale? Fijaros, os la voy a poner de otra manera, para que el razonamiento sea más fácil. A es el factor de frecuencia, no es... A es un parámetro que está en relación con el número de choques eficaces que dan lugar a reacciones, pero no nos vamos a meter en ello. Os lo voy a poner de esa manera, fijaros que es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? A por 1 partido por la energía de activación partido por RT. Entonces, aquí veréis muy bien cuál es el efecto tanto de la energía de activación como de la temperatura. Por ejemplo, si la energía de activación disminuye, imaginad que la energía de activación disminuye, ¿vale? ¿Qué pasaría con todo este exponente? No, piensa, estoy hablando del exponente. Si la energía de activación disminuye, este exponente disminuye. ¿Qué pasaría con la exponencial? Que disminuye también, ¿no? ¿Verdad? Porque pero eso ya, tú ya me estás hablando de la K. Yo voy por partes. Si esta disminuye, el exponente disminuye. La exponencial disminuye y todo el conjunto aumenta. Es decir, si disminuye la energía de activación, aumenta la constante. Y por tanto la velocidad aumenta. ¿De acuerdo? O sea que si la energía de activación se rebaja, la velocidad aumenta porque aumenta la constante. ¿Quién me consigue eso? Lo veremos después, ahora dentro de un momento. ¿Quién consigue rebajar la energía de activación? Los catalizadores. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? Que es la que vamos a ver ahora. Si la temperatura aumenta, ¿qué pasa con el exponente de la exponencial? Que disminuye. ¿Lo veis? Porque la temperatura está en el denominador del exponente. Entonces, si la temperatura aumenta, el exponente este disminuye. ¿De acuerdo? La exponencial disminuye también y estamos en el mismo efecto. La constante aumenta y la velocidad aumenta. O sea que si yo quiero acelerar una reacción, ¿qué tendré que hacer si quiero acelerar una reacción? O bien pongo un catalizador para que me baje la energía de activación, o bien subo la temperatura. O ambas cosas. ¿Entendido? Eso es lo que tendré que hacer si yo quiero que una reacción me vaya más rápida. ¿Entendido? Ya sabéis, o rebajo la energía de activación o subo la temperatura. ¿Vale? Eso en cuanto a la cinética. Termodinámica. La termodinámica se fija solo, olvidaos ahora de todo lo que hay en medio. Olvidaos de lo que hay en medio. Me voy a fijar solo en el estado inicial y en el final. ¿Vale? Esto ya lo comentamos el otro día. Esta primera reacción, si paso de aquí a aquí y solo os fijáis en esto, ¿cómo es? ¿Exotérmica o endotérmica? Exo. Porque bajamos en energía. Los productos están más bajos en energía que los reactivos. Eso significa que desprende o absorbe. Desprende energía. ¿Vale?
Al contrario, aumenta. Aquí tendríamos que calentar para que se diera la reacción. Aquí tendríamos que enfriar a veces, ¿de acuerdo? Porque a veces, ahora veréis, resulta peligroso cuando se desprende energía. Pero fijaros lo que decíamos el otro día, que en ambos casos tenemos una energía de activación. Pregunta, Javier. Claro, pero cuidado, tú tienes que llegar a la energía de activación. Lo que tienes que hacer es iniciar la reacción. A lo mejor a temperatura ambiente ya tienes suficiente energía para que se dé la energía de activación. Entonces, lo único que tú observas es que cuando mezclas las cosas, tocas el matraz y aquello se pone caliente. Claro, se pone caliente, ¿por qué? Porque la reacción ya se está dando. Ahora, ¿qué pasa si no, a temperatura ambiente, tú no tienes la energía suficiente para llegar aquí? Que la reacción no se da, a no ser que calientes. ¿Entiendes? Entonces, tú tendrías que calentar para llegar aquí, pero luego se desprendería energía. El global de energía, lo que te está diciendo es que se está desprendiendo energía, porque vas a tener que calentar menos de lo que luego se desprende. ¿Lo entendéis? ¿Vale? No confundáis la energía de activación con el hecho de que sea endotérmica o exotérmica, no tiene nada que ver. La energía de activación siempre la tenéis ahí. Siempre acordaros del ejemplo de la combustión, que os pongo siempre. No hay ni una sola reacción quizá más exotérmica que una combustión. Quemar algo. Fijaos si se desprende calor, que desde hace millones de años no estamos calentando quemando leña, ¿no? O sea, allí se desprende mucho calor. Es una reacción muy exotérmica y sin embargo tenéis que encender la leña. Lo que os decía, si no, no se quema. O sea, tenéis que pasar por aquí para luego llegar aquí. Para que luego después, claro, se desprende mucha más energía de la que se tiene que absorber para que se inicie y, por tanto, el global es exotérmico. ¿Entendido? ¿Vale? Bien, muy bien. ¿Por qué os cuento esto de la exotérmica, de la exotermia, sobre todo de la exotermia? Pues porque, como ahora veréis después, la termodinámica de las reacciones químicas es muy importante en el laboratorio, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad. Lo veremos ahora después, ¿vale? Os voy a hacer mucho hincapié en eso, muy importante. Bien, dos tipos de reacciones, dos tipos de condiciones de reacción. Lo que llamamos el control cinético y el control termodinámico. ¿Cuándo tenemos esto? Veréis, cuando yo tenga una reacción que me pueda dar dos productos en dos diferentes condiciones. O sea, yo tengo A que me puede dar en unas condiciones 1 el compuesto B y en otras condiciones 2 el C. Dos diferentes a partir de un mismo reactivo. Claro, la cuestión está, si yo no controlo las condiciones, a lo mejor hago la reacción y me da una mezcla de B más C. Y yo eso no lo quiero. Yo quiero obtener o B o C. Dime. Espera, porque hay algún condicionante, ¿vale? Imaginad que tenemos un caso como este, que es cuando vamos a hablar de control cinético y termodinámico. Fijaros que aquí se produce un cruce muy curioso, que es lo que estáis viendo ya. Es decir, yo parto de unos reactivos. Tengo una energía de activación más alta y una más baja, y tengo un producto y otro producto diferente. ¿Qué observáis en los productos? ¿Por qué este está más bajo en energía? ¿Por qué es más estable? Este es un producto que es más estable que este. Esto no os preocupéis, no tenéis por qué saber qué compuestos son más estables que otros. En caso de que yo os ponga alguna pregunta de esto, yo os diría qué compuesto es más estable que otro, ¿de acuerdo? Este compuesto es más estable que este, ¿de acuerdo? Y por tanto, por eso está más bajo en energía. Sin embargo, ¿qué observáis aquí? Que el compuesto más estable se obtiene a través del estado de transición más desfavorable. ¿Lo veis? Mientras que este, que es el compuesto final menos estable, se obtiene a partir del estado de transición más favorable. ¿Entendido? ¿Podemos de alguna manera separar uno y otro? Sí. ¿Cómo haríais, en qué condiciones haríais la reacción para obtener este, el menos estable, que es el que pasa por aquí? Menos temperatura. Tendríamos que hacer la reacción a baja temperatura. Porque si hacemos la reacción a baja temperatura, no voy a alcanzar nunca este estado de transición, con lo cual la primera reacción no se me daría. ¿Lo entendéis? Entonces, si tengo este caso, yo lo que haré será trabajar enfriando. ¿Qué es lo que consigo? Alcanzar únicamente este estado de transición y, por tanto, solo este producto. ¿Lo veis? Eso es lo que se llama control cinético. En el control cinético trabajo a baja temperatura y lo que hago es facilitar la reacción más rápida.
que es la que tiene menor energía de activación. ¿Queda claro? Ese es el control cinético, repito. Si el caso es muy especial, pero se da muchas veces en química, muchas veces, que un compuesto en unas determinadas condiciones os puede dar dos compuestos diferentes, no uno. ¿De acuerdo? Puede reaccionar por dos zonas, a lo mejor, de la molécula. Os puede dar dos cosas diferentes. Y resulta que una de ellas da un compuesto que es más estable que otro. Pero se da la circunstancia de que el compuesto más estable se hace a través de una reacción más complicada, mientras que el menos estable se hace a través de una reacción más fácil, más rápida. ¿Qué hago? Bajo la temperatura. Si bajo la temperatura, lo que hago es favorecer la reacción más rápida, que es la que tiene menor energía de activación. No necesito tanta energía, como decía Sarai, para llegar ahí, a ese estado de transición. Paso por aquí y llego aquí sin problema. ¿Vale? ¿Cómo puedo conseguir el otro? Porque a lo mejor me interesa conseguir el otro. Es más complicado obtener el otro. Vamos a obtener mezclas, pero sí podemos conseguir obtener mayoritariamente el otro. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Trabajando a alta temperatura. Porque si trabajamos a alta temperatura, evidentemente se me van a poder dar las dos reacciones. ¿De acuerdo? Las dos reacciones se van a poder dar. Pero si en ese sistema este es más estable que este, ante la eventualidad de que se den los dos, ¿cuál se va a formar mayoritariamente? El más estable. ¿Lo entendéis? Así de fácil. Entonces, si queréis, repito otra vez, si queréis un control termodinámico, baja temperatura. Obtendréis el compuesto menos estable, pero es el que se forma más rápidamente. ¿Que queréis obtener el más estable? Entonces, alta temperatura. Y conseguiréis obtener los dos, pero obtendréis mayoritariamente el más estable, porque el otro es menos estable. ¿Lo entendéis? Esa es la cuestión. De esa manera podéis seleccionar el compuesto que queréis obtener, y eso es muy importante en química. De esa manera evitáis obtener una mezcla de los dos casi al 50%, que eso es un desastre. ¿De acuerdo? Porque os obliga a separarlos, a purificarlos, es un desastre. O sea, lo que vosotros siempre queréis es obtener, para que el proceso sea lo más efectivo posible, obtener más del que más queréis. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto es lo que llamamos control cinético y termodinámico. Bien. Todo depende de lo estable que sea. Si es muy inestable, a lo mejor te puedes evitar el que se forme, porque se descompone en las condiciones que tienes. Si tú calientas mucho, a lo mejor hasta incluso se te descompone. Pero lo que es inevitable es que se dé la reacción. Lo que pasa es que incluso dándose la reacción, si el producto es muy inestable, a lo mejor se descompone. A lo mejor se descompone, ¿de acuerdo? Y obtienes el más estable a esa temperatura. Cuando yo os hablo de alta o baja temperatura, porque alguno ya se lo estará preguntando, ¿y qué sé yo cuál es alta o baja, ¿no? No os preocupéis tampoco por eso, porque si os pongo yo una pregunta teórica o un problema para que resolváis de esto, os voy a dar siempre dos temperaturas. La más baja será la del control cinético, la más alta la del termodinámico. O sea, si yo os digo, hago dos reacciones, una a 40 grados y una a 120, o una a 120 y la otra a 250, ¿cuál será el control cinético? La menor. Como si hacemos dos reacciones, una a menos 30 y la otra a menos 10. ¿Cuál es el control cinético? La de menos 30. ¿Entendéis? O sea, siempre va a haber una más alta que otra. Lo cual no implica que sea muy alta temperatura. Todo relativo, depende de la otra. ¿Lo entendéis? Bien. Muy bien. Seguimos. Condiciones de reacción. Adición. Repito que esto es conocimiento teórico, todo esto os lo voy a recordar cuando hagamos la visita, porque todo esto lo vais a ver. O sea, veis aquí una bomba peristáltica, yo tuve que comprar unas cuantas bombas peristálticas de estas trabajando en el laboratorio y no veis lo que supone elegir una bomba peristáltica de estas. O bombas de membrana se llaman también. O un embudo, un simple embudo de adición, que por cierto, he encargado este año para las prácticas, ya nos pillan, pero he encargado para este año las prácticas, no sé si los comprarán por razones presupuestarias, pero yo, hombre, tampoco creo que sean tan caras, ¿no? Matraces de 2 bocas y embudos de adición. ¿Sabéis para qué? Para que cuando... ¿Os acordáis el año pasado cuando teníamos que adicionar algo, que estaba el etanol caliente y cogíamos a través del refrigerante y teníamos que meter la pipeta para adicionar el reactivo? Eso no quiero que se haga más. No sé si va a ser posible, pero es que no se debe hacer eso, porque es peligroso. Peligroso por varias razones. Primero, porque es una guarrada añadir por el refrigerante, y segundo, porque como se os caiga la pipeta y golpeen el matraz abajo, se rompe el matraz. Y si se rompe el matraz con etanol inflamable encima de una placa caliente, tenéis un incendio. Entonces, hay que tener mucho cuidado.
¿Cómo se evita eso? Con un matraz de 2 bocas y un embudo de adición. En una de las bocas tenéis puesto el refrigerante y hacéis la adición por la otra boca. Bueno, pues eso es lo que hemos encargado este año. Así que espero que se compre. Esto es un embudo de adición, que lo colocaríais al lado del matraz, así inclinado, ¿no? Y entonces podéis perfectamente tener caliente el matraz con el refrigerante puesto y al lado el embudo de adición, abrís la llavecita y cae dentro del matraz lo que estáis adicionando, ¿de acuerdo? Un embudo de adición. Una bomba peristáltica o una bomba de presión es mucho mejor todavía, porque en esta bomba tú puedes graduar exactamente tanto la velocidad como el impulso. El impulso supone el volumen que adicionas. Es como echar pequeños escupitajos, además es literal, va haciendo adentro del matraz, ¿no? Entonces, claro, el volumen que tú escupes en cada escupitajo y la velocidad te la gradúa. De manera que puedes adicionar muy lentamente, si quieres, muy lentamente. Vas haciendo pum, pum, pum. Y cada uno de ellos, si quieres, puede adicionar una gota, nada más. ¿Por qué hay que controlar tanto la adición? La adición es una cosa crítica a la hora de empezar una reacción química. Sobre todo hay que hacerlo en las reacciones exotérmicas. Yo he conocido reacciones exotérmicas que han explotado. Porque si una reacción exotérmica no la controláis, se dispara. Se dispara literalmente. Aquello no hay quien lo controle y puede ser muy peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, la adición es cuando empezáis la reacción en el fondo. Porque la reacción se da cuando se mezclan los dos reactivos. Por lo tanto, la adición es importantísimo que la hagáis a una velocidad adecuada para que la reacción transcurra como queréis que transcurra y de una manera segura. ¿Entendéis? Es muy importante. La adición de los reactivos es fundamental. No sé si os acordáis, yo creo que os lo conté el año pasado, la primera reacción de mi tesis era una reacción explosiva. Y yo la tenía que hacer en cantidad bastante grande. Creo que se los conté a los de Química Farmacéutica 2 del año pasado, que daban química orgánica, básicamente, ¿no? Bueno, pues tenía que hacer una reacción que era muy exotérmica. Y se hacía sin disolvente, con los dos líquidos mezclados tal cual. O sea, no podían estar más concentrados, vaya. Tenía que adicionar uno sobre el otro, con un embudo de adición. Y la reacción transcurría, para que veáis la importancia que tiene la temperatura, transcurría entre 0 y 20 grados. Por debajo de 0, por debajo de 4, para ser precisos, por debajo de 4 grados la reacción se paraba, no iba. Por encima de 20 se disparaba y explotaba. Así de simple. Entonces, claro, al principio, sobre todo, cuando hay mucho reactivo, es muy peligroso, porque eso se puede disparar. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Yo tenía preparado un baño de agua y hielo, que estaba como a 0 grados más o menos aquello, ¿no? Entonces tenía mi matraz y el embudo. Empezaba a añadir, tenía metido un termómetro en un matraz de 3 bocas. Tenía metido un termómetro, el refrigerante y la adición. Empezaba a añadir gotita a gotita lentamente. Y yo me fijaba en el termómetro. En cuanto yo veía que el termómetro empezaba a acercarse a 20 grados, bajaba todo al baño de hielo. ¡Pum! Bajaba todo al baño de hielo. Y entonces, claro, el baño empezaba a bajar la temperatura. Cuando veía que se iba acercando a 4 grados, lo volvía a levantar otra vez. Y aquello volvió otra vez a subir porque la reacción se estaba dando otra vez. Cuando iba llegando a 20 grados, lo volvió a bajar. Y así me tiraba pues una mañana. Entera, una mañana. Entonces, cuando ya los reactivos se iban gastando, ya la cosa se tranquilizaba un poquito, ya no subía tanto, ¿no? Y ya, bueno, ya me podía relajar un poquito. La reacción era una maravilla, porque cuando terminaba, simplemente la dejaba estar hasta el día siguiente, y el día siguiente me encontraba la mosca parada, porque había cristalizado toda la masa de reacción. Era una maravilla, o sea, salía de maravilla, pero había que tener mucho cuidado. Entonces vino un becario hindú, que le tenía muy poco respeto a las chicas, las despreciaba absolutamente, me acuerdo de aquello, y era porque era muy clasista el tío, muy clasista. No le hacía caso a nadie, y por supuesto, los becarios que estaban, digamos, por debajo de él, los que estaban haciendo la tesina o tal, eran como esclavos, vamos, directamente, ¿no? El tío era un elemento de cuidado. Yo, como estaba terminando la tesis, a mí me respetaba. Y entonces, pues bueno, llegaba y me preguntó, tengo que hacer esta reacción, Chema, ¿cómo la hago? Se la expliqué con pelos y señales. Le dije, no te muevas del sitio hasta que esto no termine, ¿vale? Porque es peligroso. Bueno, puso la reacción. Yo me olvidé del tema. Y tenía un becario que estaba haciendo la tesina con él. Y de pronto viene el becario lívido, o sea, como la pantalla, lívido, blanco.
Chema, la había explotado. La había explotado porque había dejado al pobre chaval allí, el tío se había pirado, la había dejado ahí al pobre chaval y el pobre chaval, pues que la había explotado. La había explotado, tenía toda la vitrina llena con el producto, el producto estaba hirviendo, con lo cual, de alguna manera, pues me jugó un poco el físico, porque tuve que meter las manos allí para levantar aquello, un desastre. O sea, que si alguna vez trabajéis en un laboratorio haciendo reacciones químicas, por favor, seguid bien la receta y prestad mucha atención porque no son bromas, ¿eh? A veces son muy peligrosas, ¿eh? La adición es importantísima, como os digo, porque si adicionáis demasiado rápido, la reacción se puede disparar. Por ejemplo, algunos se estará preguntando, ¿y por qué no adicionabas a 0 grados que no pasaba nada y te olvidas? ¿Vosotros os imagináis lo que pasaría si meto todo el reactivo a 0 grados que no pasa nada y de pronto está toda la cantidad de reactivo junta y empieza a reaccionar? Entonces sí que peta. Por eso había que hacer la reacción adicionando muy lentamente, para que siempre la cantidad de productos que estuvieran reaccionando fuera muy bajita. ¿Lo entendéis? De ahí que la adición sea tan importante. Muy lenta. Y ya veréis cuando veamos el reactor de 10 litros, que ese reactor lo compré yo, cuando lo veamos ahí en GSK, es un reactor enorme de 10 litros. Cuando veáis el reactor, quiero que os imaginéis ese reactor lleno hasta la mitad más o menos, que serían 5 litros, desprendiendo energía a tope, desprendiendo gases. ¿Qué haríais si pasa eso? Exacto, eso es exactamente lo que hacíamos. Cerrar la vitrina y salir corriendo. Y que sea lo que Dios quiera. No, pero también veréis unos aparatos, también, si no los han quitado, veréis unos aparatos, son unos circuladores de fluido que eran capaces de enfriar aquello hasta 80 grados bajo cero. O sea que también hay unos aparatos que os permiten controlarlo, como veremos después. Bien, esta es la adición, muy importante, la adición de reactivo. La agitación, importantísima también. ¿Por qué? Porque las reacciones tienen lugar en fase homogénea. Entonces, hay que mezclar bien los reactivos. No podéis permitir que, si es una reacción exotérmica, en un punto del reactor estén más concentrados que en otro. ¿Entendéis? Eso no puede ocurrir. Porque en ese punto se puede estar dando la reacción demasiado violentamente y tener un problema. O, por ejemplo, que se estén dando reacciones secundarias. Porque si en un punto hay una temperatura mucho más alta que en otro, es posible que se estén dando reacciones secundarias que no queréis. Y eso al final se traduce en impurezas y en bajada del rendimiento de la reacción. Por lo tanto, la agitación es crítica, tan crítica, la agitación, sí digo bien, como la adición, tan crítica como la adición. Aquí estáis acostumbrados vosotros a manejar los agitadores de las moscas, magnéticos, ¿no? Está muy bien. Por cierto, que este año ya hemos comprado, o se han encargado otra vez, tipo balón de rugby. ¿Os acordáis que os lo decía el año pasado? A algunos se lo decía yo, digo, estos agitadores no me gustan, son de barra. Los de barra para los matraces redondos tampoco iban bien. Los de balón de rugby sí, porque se ajustan perfectamente al fondo. ¿De acuerdo? Y agitan muchísimo mejor. Los vamos a comprar, son estos, veréis, aquí tenéis unos cuantos. Estos son los que teníamos hasta ahora y los de balón de rugby son estos. ¿Eh? No se cuelan por... Bueno, depende de lo pequeño que sean. Sí son, los hay pequeñitos también, ¿eh? Los hay pequeñitos. No, pero lo mejor de todo es que se adaptan perfectamente al fondo del matraz redondo, y entonces agitan de maravilla. No saltan, como los otros que empezaban a saltar como unos locos. Estos no, estos agitan de maravilla. ¿Vale? Esto es lo que estáis acostumbrados vosotros a manejar. Estos agitan en unas revoluciones, pongamos 2.000, 3.000 revoluciones, que es una pasada, ¿eh? Porque una placa, con mucha alegría, la hacéis ¡plá! A tope. Pero cuando le dais a tope, eso tiene como 2.000 o 3.000, no, 3.000 muchas, pero 1.000 y pico revoluciones sí tenéis. Eso, ahora veremos que a escala, cuando eso se escala, es impensable. Impensable. O sea, no podéis meter 3.000 revoluciones en un reactor, porque aquello salta por los aires. ¿De acuerdo? ¿Eso es un agitador magnético? Sí, pero en un reactor grande no. Entonces, la agitación hay que conseguir una agitación efectiva con muchas menos revoluciones. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con una especie de mini pimer. El mini pimer no es más que un agitador, pero en vez de una pala agitadora son cuchillas, pero lo mismo. Este es el agitador que se utilizaría, que también los veréis allí, ya en reactores de 1 litro, de 2 litros, de 10 litros, hasta de 1.000 litros, 2.000 litros, 10.000 litros. ¿De acuerdo? Son agitadores de palas. Son como hélices, ¿de acuerdo? De palas. Y esos, con una velocidad de agitación muchísimo menor, consiguen mover las masas de reacción muy bien. ¿Vale? Así que son estos los que se utilizarían.
Por cierto, el motor de agitación. Los motores de agitación, los veréis allí también, es que se casi no los han quitado el laboratorio preparativo, son de aire comprimido. Son como molinos de viento. O sea, le metéis aire comprimido y aquello empieza a moverse. ¿Por qué? Los hacéis de aire comprimido. También los hay eléctricos, pero cada vez se utilizan menos. ¿Por qué? No se utilizan eléctricos. O no se deben utilizar eléctricos. Por razones de seguridad. Porque hay chispas. Es decir, en un motor eléctrico hay chispas. Hay chispas. Y si en vuestra reacción se está desprendiendo un gas inflamable, aquello puede arder. Es así de simple. O un disolvente inflamable, por ejemplo, que casi todos son inflamables, excepto el agua y el diclorometano. Pues si no lo sabéis, el diclorometano no arde. Es muy tóxico, pero no arde. Y el cloroformo tampoco. Pero todos los demás prácticamente arden con muchísima facilidad, excepto el agua. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si tenéis una gran cantidad de disolvente y tenéis un motor que está generando chispas, pues aquello os puede arder. Por eso se utilizan motores de aire comprimido, que son muy chulos, son como molinillos, ya os digo, tenéis una llavecita que vais metiendo más aire, más aire, más aire, y el otro gira más rápido o más lento. Así de simple, no tiene ningún peligro. Motores de aire comprimido y palas agitadoras. ¿De acuerdo? Esto es lo que permite que se mezcle todo bien. Que se mezcle todo bien. La escala de trabajo es fundamental. Cuanto más alta sea la escala de trabajo, más tenéis que conseguir que sea homogéneo y más difícil es conseguirlo. ¿De acuerdo? Más difícil es conseguirlo, porque si hay sólidos, si hay precipitaciones, es muy difícil conseguir que la mezcla sea homogénea. Y a veces, de verdad, es muy peligroso. Muy peligroso. No quiero que tengáis miedo a trabajar en un laboratorio. A mí me encantaría que alguno de vosotros le diera por ir a algún laboratorio de química médica, a hacer investigación. Me encantaría. Pues no tengáis miedo, porque no se trata de tener miedo, es todo lo contrario. Se trata de conocer los riesgos y de intentar evitarlos, y de trabajar bien para intentar evitarlos, nada más. Pero yo aquí no es que pretenda meteros miedo, todo lo contrario. Lo que quiero es que seáis conscientes de las técnicas que se utilizan ahora mismo en la química orgánica y de los peligros que tiene trabajar en química. ¿Vale? Bien, otra condición de reacción importante, ya hemos visto la adición, la agitación, hemos visto los aspectos de la temperatura, muy importante, las reacciones exotérmicas, endotérmicas. Antes de pasar a los catalizadores, quiero hablar un poquito de las reacciones exotérmicas. Si una reacción es exotérmica, evidentemente se desprende calor. Y diréis, mira qué bien, si se está desprendiendo es porque se está dando y aquello va bien, ¿no? Cuidado. Hay reacciones que se hacen a menos 78 grados, ya os dije el otro día, en el laboratorio es muy facilito, con un baño de agua y nieve carbónica y CO2, se consiguen los menos 78 grados con mucha facilidad. Y se consiguen controlar las reacciones. A medida que la reacción se escala, eso no es viable, porque no un reactor de 1000 litros... Hombre, se puede llevar a menos 78 grados, pero consumiría tal cantidad de energía que no sería viable el proceso. Hay que enfriar mucho, mucho, mucho menos, ¿no? Menos 30, menos 15, menos 20, ¿no? Con lo cual tenéis que aseguraros que vuestra reacción a menos 15 grados o menos 20 grados no es peligrosa. Si no, tenéis que cambiar de reacción, porque lo que es inviable es llevar a cabo esa reacción. ¿De acuerdo? ¿Qué refrigerante pensáis que se puede utilizar si quiero enfriar a menos 15, menos 20 grados? A nivel industrial, a nivel grande. A ver, ¿qué se os ocurre? ¿Cuál sería? Porque alguno estará pensando, wow, el anticongelante de los coches. Sí, cierto. Esta mañana estoy yo utilizando el rotavapor en el laboratorio y utilizaba una mezcla, tienen un chiller, un aparatito, que enfría el líquido y os lo pasa por el refrigerante a 8 grados. Y el líquido que se utiliza es una mezcla de etilenglicol agua, es decir, es un anticongelante de los coches, vaya, igual. Vale, bueno, pues eso, olvidaos de ello a gran escala. ¿Qué fluido pensáis que se utiliza? A ver si alguien lo sabe. No, el nitrógeno es mucho más caro. O sea, el nitro para hacer eso es mucho más caro. El nitrógeno líquido a veces se utiliza, pero es carísimo, metiendo lo que se llama un dedo dentro del reactor por el cual está pasando nitrógeno. Entonces sí, pero es carísimo. No, salmuera. Cloruro sódico, agua, concentrado. La salmuera, ya sabéis que el cloruro sódico, por eso se echa sal en las aceras cuando nieva. Lo que hace es bajar la temperatura de congelación. Si vosotros queréis hacer un experimento chulo en casa, coged un termómetro, coged un vaso con agua y empezar a echarle sal. Y ya veréis cómo baja la temperatura. Baja la temperatura porque la disolución de la sal es endotérmica. A medida que la sal se va disolviendo, va absorbiendo calor. ¿Y de dónde absorbe calor? Del agua.
Claro, y cuando absorbe el calor del agua, el agua se enfría. Entonces, una disolución de salmuera puede estar hasta 15 grados bajo cero, más o menos. 15 grados bajo cero aproximadamente es la salmuera. Ahora, es muy corrosiva, es muy peligrosa, la salmuera es peligrosa, muy corrosiva, muy corrosiva. Bien, catalizadores. ¿Qué características tienen los catalizadores? Son sustancias que se añaden en pequeñas cantidades. Se llaman cantidades catalíticas, precisamente por eso. Se añaden en pequeñas cantidades. Ya veremos cuando estudiemos el penúltimo tema, que es el de la química verde, el de la química medioambientalmente sostenible, que es muy bonito ese tema, ya veréis cómo os gusta. Una de las estrategias que más se siguen ahora es el uso de catalizadores. Catalizadores. ¿Por qué? Pues porque se utilizan en pequeñísimas cantidades y permiten hacer las reacciones a menor temperatura, con lo cual se gasta menos energía. Acordaos de la energía eléctrica que se gasta tanto para calentar como sobre todo para enfriar. ¿Qué pensáis que es más barato, calentar o enfriar? Porque los dos gastan energía eléctrica, ¿eh? ¿Qué es más barato? Es mucho más barato calentar. Mucho más. No, pero no es por eso en sí, es por el propio aparato que tú tienes que emplear. O sea, una resistencia calentando gasta mucha menos electricidad que un aparato enfriando. Mucha menos, que tiene que hacer una compresión de un gas. Es muchísimo más caro enfriar que calentar. Mucho más. ¿De acuerdo? Gasta mucho más una nevera que una cocina. Mucho más. Vale. Bueno, pues eso, si conseguimos hacer la reacción a menor temperatura con el uso de un catalizador, estamos gastando menos energía. ¿De acuerdo? No tenemos que calentar tanto. Luego, medioambientalmente son muy atractivos. Luego, los utilizamos en pequeñísimas cantidades, aunque sean caros, porque casi todos son muy caros, son rentables, porque se utilizan en pequeñísimas cantidades. Y muchos de ellos se recuperan. Muchos de ellos son metales de transición que se recuperan. Yo recuerdo una marca, una casa que se llama Johnson Matthey, que lo podréis ver en internet. Johnson Matthey es una empresa especializada en la fabricación de catalizadores para reacciones químicas. Son metales de transición. Si tú utilizas el catalizador, tú luego después los residuos del catalizador que has utilizado, cuando ya terminas la reacción, no los tiras a la basura, porque además son bastante tóxicos los metales de transición, y los guardas. Los guardas en unos contenedores. Bueno, esos contenedores viene Johnson Matthey y se los lleva. Ellos recuperan el catalizador y a ti te hacen una rebaja muy importante cuando compras nuevos. ¿Entendéis? Porque los recuperan. ¿De acuerdo? Es más, a las universidades, por ejemplo, si hacen eso, se los regalan. Porque las universidades suelen comprar muy poquitas cantidades, entonces se los regalan directamente, como si fueran muestras, les regalan los catalizadores. O sea que es un campo muy, muy interesante. Hay un investigador español que se llama Avelino Corma, por si queréis buscar información sobre él, es muy interesante. Avelino Corma lleva tiempo ya siendo, no candidato oficial, pero digamos que, bueno, casi candidato al Nobel. Lleva ya bastantes años como posible candidato al Premio Nobel de Química. Es un tío espectacular. Avelino Corma trabaja en Valencia. Podría estar en Estados Unidos absolutamente forrado de dinero, trabajando para las mejores empresas químicas que se lo están rifando, pero él ha preferido venirse a España y fundar un instituto de catálisis, que lo fundó hace 30 años ya casi, en Valencia. Bueno, pues se dedica a estudiar catalizadores y a hacer patentes de catalizadores. ¿De acuerdo? Entonces, esas patentes, luego después, esas patentes sí que se pueden, las empresas las venden, pero no es un beneficio propio suyo, es para el instituto que él preside, ¿no? Y lo que está haciendo es investigar, sobre todo, catalizadores sólidos, zeolitas. Zeolitas son como unas arcillas que él mismo hace y que se utilizan para hacer reacciones químicas absolutamente increíbles, de una complejidad tremenda y que se consiguen hacer de una manera muy fácil usando los catalizadores. Avelino Corma. Seguidle la pista porque será premio Nobel seguro, tarde o temprano. Es buenísimo el tío. Bueno, pues hay dos tipos de catalizadores, homogéneos y heterogéneos. Vamos a ver ejemplos de los dos. ¿En qué se diferencian? Como su propio nombre indica, los homogéneos están en disolución con los reactivos. Están en disolución mezclados en la misma fase con los reactivos. ¿De acuerdo? Los heterogéneos no. Los heterogéneos forman una fase diferente. Por ejemplo, uno muy típico son los catalizadores de hidrogenación. El más típico de todos, el paladio sobre carbono, que lo habréis visto por ahí en las reacciones orgánicas y tal, paladio sobre carbono. Paladio sobre carbono es un sólido negro, que es paladio metal, que está absorbido sobre carbono activo.
Carbono activo lo conocéis. El carbono activo no es tóxico, se utiliza a veces para tratar los lavados de estómago, se hace con carbono activo porque tiene una capacidad absorbente muy, muy fuerte. Bueno, pues esto es paladio sobre carbono. Entonces, el paladio es el que cataliza, evidentemente, ¿no? Se mete allí dentro y veis que hay un sólido negro que se está agitando con la disolución y con el hidrógeno gas, que está todo metido allí dentro. Y si no fuera por ese catalizador, pues no habría reacción, sencillamente. Así que los hay homogéneos y heterogéneos. Si son heterogéneos, dan menos problemas, porque luego después no hay más que filtrar y os quitáis el catalizador. Si es sólido, lo quitáis directamente y en la disolución va vuestro producto. Si son homogéneos, hay veces que tienen ventajas, pero tienen un inconveniente, y es que al estar en disolución, luego después la purificación no es tan fácil, ¿vale? Porque está mezclado con vuestros productos, ¿no? Y hay que quitárselo de allí, ¿no? Así que ya sabéis. Una cosa interesante, mientras hay un ciclo catalítico, que es en lo que consiste, el catalizador reacciona y hay un ciclo catalítico, mientras haya reactivos. Hay un ciclo catalítico y el catalizador se regenera y va dando la reacción. Cuando se acaban los reactivos, porque ya se acabó la reacción, el catalizador se suele degenerar, ¿vale? Y ya se queda inservible. Se queda inservible. Pero es lo que os digo, luego se lo deis a la empresa que lo fabrique y lo recupera otra vez. Pregunta. Porque hay reactivo. Es decir, el catalizador da una especie activa que es la que reacciona. ¿De acuerdo? Entonces, mientras haya reactivos, va reaccionando. Pero cuando el catalizador activo, que es bastante inestable, porque por eso es activo precisamente, en el medio de reacción, se queda sin nada que catalizar, es inestable. Y entonces se degenera y suele dar una especie que ya no es catalítica, ¿de acuerdo? Pero muy frecuentemente se puede volver a recuperar otra vez con determinados procesos y de esa manera, pues bueno, sería otra vez servible, ¿no? Hay veces que no ocurre eso, hay veces que el catalizador puede seguir utilizándose y entonces lo único interesante en esos casos es ver cuántas veces se puede utilizar, porque lo que sí que es cierto es que va perdiendo actividad. Es decir, a lo mejor, pues yo qué sé, montas un catalizador recién comprado y te cataliza la reacción en 10 minutos. Lo filtras, sacas tu producto, lo filtras y si ese mismo catalizador lo utilizas para hacer otra reacción igual, a lo mejor ya te tarda 20 minutos. ¿Veis? Así sucesivamente. Entonces llega un momento en que ya no te resulta útil, porque ya no te está catalizando nada. ¿Entendidos? Esa es una buena pregunta. Sí, y muchas veces se hace. Muchas veces se hace. Cuando veamos, ahora mismo hay una nueva técnica química que quiero que le echéis el ojo cuando la veamos, que es la química de flujo. La química de flujos se llama flujo continuo, es exactamente eso. Es mantener una reacción constantemente pasando por un sitio por donde se está... Un flujo de reactivos está pasando por el reactor constantemente y saliendo. Y cuando pasa por el reactor se da la reacción. Pero es constante, constante. Sí, eso puede ocurrir. No siempre es posible, pero es lo ideal. O sea, si tú tuvieras un catalizador de manera que pudiera estar trabajando noche y día, eso sería la leche. Sería la leche. Lo que pasa es que casi siempre se desactivan con el tiempo. Y, hombre, puedes a lo mejor tener eso durante un tiempo, pero luego después cuando ya empieza a desactivarse ya no merece la pena. ¿Vale? Pero sí, de un punto de vista industrial sería el ideal. El ideal, tenerlo trabajando noche y día, al catalizador. Y hay sistemas que se parecen a eso, ¿eh? Hay sistemas que se parecen a eso. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de catálisis, veréis. Por ejemplo, aquí tenéis, el señor Suzuki, me lo vais a oír hablar bastantes veces, un tío que a mí me parece un auténtico genio. Le dieron el premio Nobel hace 5 años, junto a otros 2 señores. Cuando vemos los metales de transición como catalizadores, que lo veremos con más detalle en un tema posterior, en las nuevas técnicas, veréis a los 3 señores en el momento en el que le impusieron el premio Nobel, porque tengo la foto. Señor Suzuki, señor Ek y un japonés que se llamaba Negishi. Bueno, pues le dieron el premio Nobel a los 3. Hay 3 reacciones de química orgánica que llevan su nombre. Para mí la mejor de todas, impresionante, es la reacción de Suzuki. Yo la he hecho muchas veces en el laboratorio y no he visto en mi vida una reacción más fácil. Hasta el punto de que a Inés, que es la chica que da las prácticas de primero, se la recomendé este año para que la hicieran los alumnos. Al final no ha podido ser porque había que comprar un catalizador de paladio y aparte de caro, tardaba tiempo en venir y no ha podido hacer. Pero yo no he visto una reacción más fácil en mi vida, os lo aseguro. Y sin embargo, lo que hace es dificilísimo.
que es unir dos anillos aromáticos. ¿Veis que aquí están unidos? Parece una tontería, pero quizá esta reacción sea una de las que más se utiliza ahora mismo en la síntesis de fármacos. Porque hay muchísimos fármacos que tienen anillos aromáticos. Y entonces, cuando queréis hacer modificaciones estructurales sobre esos anillos aromáticos, la reacción de Suzuki es utilizadísima. Y es muy, muy, muy fácil. Facilísima de hacer, súper robusta. Se puede hacer incluso en algunos casos en agua o en disolventes que no son peligrosos. Es fantástica. Es tan fácil como poner un ácido borónico, que es esta especie que veis aquí, que es el que va a actuar como nucleófilo. Un derivado halogenado, son reactivos muy comunes en química orgánica, los ácidos borónicos y los derivados halogenados son muy comunes. Lo ponéis con un catalizador de paladio, una base que puede ser bicarbonato, sosa, miles, y un disolvente. Calentáis un poquito y la tenéis hecha. Tan fácil como eso. Y una vez hice una reacción de Suzuki que me pareció tan rápida, que me planteé hasta incluso que no estaba yendo con el catalizador. Pero puse la reacción y en cuestión de un minuto yo chequeé la reacción y había terminado. Mezclé los reactivos, calenté, en cuestión de un minuto había terminado. Dije, ¿qué ha pasado aquí, no? Le había puesto un 10% de catalizador. Bajé el catalizador a un 1%. Hice lo mismo y la reacción se completó en 5 minutos. Qué pasada, ¿no? Seguí bajando y ya se fue alargando más. Llegué hasta incluso a hacer la reacción sin catalizador. Y para mi tranquilidad, sin catalizador no fue. Con lo cual estaba claro que estaba ocurriendo la reacción como tenía que ocurrir. No fue sin catalizador. Pero con una mínima cantidad de catalizador la reacción iba, pero vamos, en cuestión de minutos. Muy fácil. Y, como os digo, el conseguir unir dos anillos aromáticos en química orgánica hasta ese momento era increíblemente difícil. Muy difícil, era una reacción dificilísima. Mientras que con la catálisis de paladio, que ahora veréis cómo... No quiero que os aprendáis esto, simplemente es un ejemplo para que veáis cómo es un ciclo catalítico. La reacción se da en muy poco tiempo y facilísimamente. Veréis, el paladio, la especie catalítica es paladio 0. El paladio se une, se compleja con el derivado halogenado, sustituye al bromo y se une el paladio al carbono, aquí, ¿veis? Está unido ya al anillo aromático. La base ahora lo que hace es, bueno, en este caso es un OH, ¿veis? Sustituye, se mete también como ligando aquí al paladio, se desplaza el ácido borónico, al final termina evolucionando, soltando los dos anillos aromáticos unidos entre sí y recuperando la especie de paladio. Y esto es un ciclo, que es lo que os decía yo. Mientras haya, el paladio entra y sale, entra y sale, entra y sale. Con una mínima cantidad de paladio estáis uniendo este con este. ¿De acuerdo? Y produciendo esto. ¿Qué es lo que te decía yo? Cuando se acaben ya estos, el paladio 0 es muy reactivo y se queda sin nada con lo que unirse. Entonces ya se descompone. ¿De acuerdo? Pero este ciclo se da tantas veces como queráis mientras haya reactivos. Esta es la reacción de Suzuki. Y este es un catalizador homogéneo. Homogéneo, porque este catalizador está disuelto. Esta misma reacción un compañero mío la hizo con paladio sobre carbono, que es heterogéneo, y también le salió estupendamente. Es más fácil todavía, con paladio sobre carbono. Así, pero este es homogéneo, ya os digo. Heterogéneo, la típica reacción heterogénea es la hidrogenación catalítica. Vosotros habéis oído hablar, cuando veis una margarina, por ejemplo, fijaros en la composición, o no sé si deciros que os fijéis, porque a lo mejor ya no comemos margarina. O sea, si os fijáis en la composición, os pone grasas parcialmente hidrogenadas. ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que es? Acordaos, los aceites que son líquidos, los aceites vegetales líquidos, ¿cómo son? ¿Insaturados o saturados? Insaturados. Tienen dobles enlaces. ¿De acuerdo? Los ácidos grasos que tienen dobles enlaces son líquidos, son insaturados, porque las fuerzas intermoleculares son más débiles que si no tienen los dobles enlaces, entonces son líquidos. Si son completamente saturados, que no tienen dobles enlaces, son las grasas saturadas, son los tocinos. Vaya, por decirlo de alguna manera, el tocino, que es sólido. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es la mantequilla o la margarina? Entre los dos. Entre los dos. Es decir, tienen dobles enlaces, pero no tantos como los líquidos. Con lo cual están ahí en medio. Por eso están entre el líquido y el sólido. ¿Vale?
¿Qué se hace entonces? Bueno, pues la mantequilla se ha producido siempre batiendo la nata, evidentemente, pero como método industrial, además, para introducir, digamos, un carácter más sano, lo que se hizo fue coger aceites vegetales e hidrogenarlos. Se cogían aceites de girasol o de oliva, por ejemplo, o de coco, o de lo que fuera. Bueno, el coco es muy saturado, no, otros aceites, girasol o por ejemplo, palma, aceite de palma bastante, aceite de girasol, aceite de palma, aceite de oliva. Y se le metía en un hidrogenador. Y en determinadas condiciones de presión de hidrógeno, con un catalizador, se hidrogenaban parte de los dobles enlaces. No os conviene hidrogenarlos todos, porque si los hidrogenáis todos, ¿qué hacéis? Lo convertís en un tocino. Y eso no es lo que queréis. Ya sabéis que los tocinos son muy malos, ¿vale? Desde el punto de vista cardiovascular son muy malos. Mientras que los aceites vegetales son muy buenos. Luego lo que queremos es una margarina que tenga las propiedades o parte de las propiedades de los aceites vegetales. ¿De acuerdo? O mejor dicho, una mantequilla con las partes de las propiedades de los aceites vegetales. Por eso se hidrogena parcialmente, no todo. ¿Cómo se hace eso? Con catalizadores de platino, en este caso como tenéis aquí, o de paladio, y eso es un sólido, eso es un polvillo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El doble enlace, en este caso la insaturación, estos son deuterios, pero eso da igual, no os preocupéis. El doble enlace se mete con hidrógeno y paladio. Entonces, la nube pi, si recordáis los enlaces pi, la nube pi se une al platino, al catalizador, de manera que se debilita el enlace pi. Por eso rebaja la energía de activación, porque está debilitando el enlace que tiene que reaccionar, está rebajando la energía de activación, está haciendo la reacción más fácil. Lo que hace después es que las moléculas de hidrógeno que ya están dentro del catalizador también se terminan uniendo a los dos carbonos y os da el producto de hidrogenación. ¿Veis cómo aquí el doble enlace ha desaparecido y se os han metido dos hidrógenos? Eso es lo que hace una hidrogenación. Y esto industrialmente, como os digo, se utiliza, por ejemplo, las refinerías de petróleo se utilizan muchísimo para obtener gasolinas, porque las gasolinas son alcanos, al fin y al cabo, son mezclas de alcanos. Y si del petróleo sacáis productos con dobles enlaces, lo que hacen son hidrogenarlos para obtener la gasolina. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, como digo, la hidrogenación para la alimentación, para hacer productos con grasas parcialmente saturadas, ¿no? Eso se hace con catalizadores heterogéneos, como son estos, que están en una diferente fase de cómo está la reacción, ¿vale? Bien, dos ejemplos, homogéneo, heterogéneo. Acordaros bien de la reacción de Suzuki, que la veremos más adelante. Dime. ¿El qué? Nos dijeron que la mantequilla era mejor que la margarina porque no existía esa hidrogenación. Bueno, pero eso es otra cosa ya, es decir, pero entiéndeme lo que te digo, ya lo sé, porque, a ver, es un proceso químico. Y en un proceso químico tú siempre puedes meter impurezas, tienes que utilizar disolventes, tienes que utilizar una serie de cosas que, hombre, es mejor que no los metas. Pero en sí la idea es esa. En sí la idea es esa. Claro, si saliera todo absolutamente perfecto, posiblemente la margarina fuera algo más sana que lo que es la mantequilla, que la mantequilla es una grasa animal prácticamente 100%. ¿De acuerdo? Pero claro, es un proceso químico al fin y al cabo. Es un proceso químico. Y entonces en un proceso químico siempre se te puede meter... ¿No os habéis enterado? El otro día me lo comentaron por las impurezas. Hay un antihipertensivo que lo veremos este tipo de compuestos lo veremos en química farmacéutica 2. Es un derivado de la familia de losartán. ¿Os suena? Losartán. Bueno, pues ha habido un problema con uno... ¿Lo conocéis? Ha habido un problema de una impureza. Porque es lo que tiene el mercado libre, pero claro, depende a quién le des. La empresa que lo comercializaba, contrató a una empresa china para que les produjese el LAPI, el principio activo. Y bueno, pues esta empresa china lo hacía mediante otra ruta sintética, que por cierto, os tengo que pasar todavía las rutas. Esto es un buen ejemplo, es que la estoy buscando para pasárosla, junto con alguna otra que ya más o menos tengo delineada por lo del trabajo que tenéis que hacer, ¿eh? Lo pasaré inmediatamente, no os preocupéis. Es importante eso, porque fijaros lo que hicieron, una cosa tan tonta como, claro, ese producto se había sintetizado siempre por una determinada ruta, ¿no? Pero salía a un determinado precio. Los chinos decidieron hacerlo por otra ruta, porque salía más barato.
evidentemente. ¿Cuál es el problema? Que cuando cambias de ruta sintética, tú tienes que informar a las agencias. ¿Por qué? Porque puedes cambiar el perfil de impurezas. Es decir, tú cuando haces un fármaco y sacas el fármaco a nivel industrial y lo haces a través de una ruta sintética, el fármaco no te van a pedir que esté al 100% de pureza. Nunca. Eso es imposible. Nunca te van a pedir que esté al 100% de pureza. Lo que te van a pedir es que tenga siempre las mismas impurezas y la misma cantidad. ¿Lo entendéis? Las mismas impurezas y en la misma cantidad, porque todos los ensayos clínicos se han hecho con esas muestras. ¿De acuerdo? Si tú cambias la ruta sintética, puedes cambiar el perfil de impurezas. Y entonces tienes un problema. Y ha sido exactamente lo que ha ocurrido, que cambiaron la ruta sintética y se les coló una impureza tóxica que antes no estaba. ¿Vale? Que antes no estaba. Entonces, claro, por eso la ruta sintética es tan importante, tan sumamente importante, no solo por el precio, sino por la propia seguridad, ¿no? ¿Vale? ¿A qué venía esto? Así lo que me decías tú de la margarina, que se pueden colar impurezas por la hidrogenación, de disolventes y cosas de estas, ¿no? Eso desde luego. Hablando de disolventes, factor fundamental en una reacción química, el disolvente. ¿Cuál es el disolvente ideal? El agua. ¿Cuál es ¿Por qué? Porque es no inflamable, no tóxica, es una maravilla. El agua es una maravilla como disolvente. ¿Cuál es el problema? Que la inmensa mayoría de los compuestos orgánicos son inmiscibles en agua o son muy poco solubles. Y ya sabéis que para que se dé una reacción, lo ideal es que sea soluble. De todas maneras, cada vez se están utilizando más. Ya veremos, cuando estudiemos nuevas técnicas, que ahora os voy a apuntar alguna. Cada vez se están haciendo más cosas en agua, porque cada vez se están utilizando sustancias tensioactivas, que son como detergentes, que os permiten mezclar vuestros reactivos con el agua ya, ¿no? Tienen otros problemas, porque los tensioactivos tampoco son ninguna maravilla. Pero bueno, cada vez se está utilizando más el agua en las reacciones orgánicas. Sería lo ideal, pero desgraciadamente es que los compuestos no son solubles. Y entonces, pues bueno, siempre que se puede se hace, pero no siempre es posible. ¿De acuerdo? Entonces, cosas a tener en cuenta en un disolvente. Bueno, aparte de la toxicidad, evidentemente, el benceno, me lo habréis oído muchas veces, es muy tóxico. Está desterrado de los laboratorios, cuando antiguamente era un disolvente de uso común, hasta que los químicos empezaron a morir de cáncer. Y entonces, pues claro, empezaron a mosquearse y diciendo, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Y se dieron cuenta de que era el benceno. Entonces, bueno, ya no se utiliza el benceno, con lo cual la toxicidad es importante, pero características físicas, la temperatura de ebullición y el flash point. ¿Alguien sabe lo que es el flash point? Está puesto ahí, pero bueno, ¿eres conscientes del flash point? Lo que llamamos el flash point. Bueno, la temperatura de ebullición sí, evidentemente. Temperatura de ebullición es la temperatura a la cual ebulle, simplemente, a presión atmosférica, ¿no? Es importante porque va a ser lo que luego vamos a llamar la temperatura del reflujo. Esto lo veíamos el año pasado cuando calentábamos el etanol hasta que refluía. ¿Os acordáis cómo refluía del refrigerante? Que subía y bajaba. Esa es la temperatura del reflujo del disolvente. Es muy adecuada porque mientras esté a reflujo, la temperatura no aumenta ni disminuye, es constante. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces las reacciones exotérmicas lo que se hace es hacerlas a una temperatura que coincida con la del reflujo del disolvente, porque es muy cómodo, lo dejáis ahí refluyendo y ni aumenta ni baja la temperatura. Es tan simple como eso. Es más, si la reacción es exotérmica, que esto es muy interesante, si la reacción fuera exotérmica, el calor que desprende la reacción la absorbe el disolvente. ¿Entendéis? Y entonces tampoco subiría la temperatura incluso siendo exotérmica. Es muy interesante eso, ¿no? Bueno, pues ya está. Entonces, punto de ebullición está claro. Flash point. El flash point es muy importante a efectos de seguridad. Seguridad para las personas, vaya. Porque es la temperatura a la cual tenemos una concentración de vapores que puede arder en contacto con el aire. ¿Vale? No coincide con el punto de ebullición, muchas veces es bastante menor. Muchas veces es bastante menor el flash point que el punto de ebullición. ¿De acuerdo? Es la temperatura, repito, a la cual la concentración de vapores es suficiente para que pueda arder en contacto con el aire. Hombre, por supuesto necesitáis una chispa, claro. ¿Entendéis? Si no, no arde. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno es muy interesante, ¿sabéis? Porque todo el mundo le tiene mucho miedo al hidrógeno. Porque, el hidrógeno arde, sí. Bueno, yo en el consejo he visto a un tío,
no digo que lo tengáis que hacer esto ni mucho menos, pero yo lo he visto hacerlo 1000 veces, que cuando estaba preparando el hidrogenador y metiendo el hidrógeno estaba fumando un cigarrillo, pero montones de veces. Nunca le ha pasado absolutamente nada. ¿Y sabéis por qué, entre otras cosas? Porque en realidad es muy difícil que el hidrógeno explote. Es fácil que... En serio, es fácil que arda. Es decir, como el butano, también arde. Si tenéis algo que está soltando hidrógeno y ponéis una cerilla, arde. Sí, pero si arde y tú estás fumando... No, pero verás, te cuento. Ahora, déjame terminar. Es muy complicado que explote, que es lo más peligroso. Lo más peligroso es que explote. Es muy complicado. Porque necesita que la concentración de hidrógeno en el sitio donde está mezclado con el oxígeno sea muy alta. No explota fácilmente. Tiene que haber mucho hidrógeno en contacto con oxígeno para que explote. Y eso es muy difícil que se consiga. ¿Sabéis por qué? Porque el hidrógeno es un gas tan pequeñito que tiene una velocidad de escape tremenda. Tremenda. O sea, el hidrógeno es muy difícil que se acumule en un sitio, salvo que ese sitio esté herméticamente cerrado. ¿Entendéis? Se estaría escapando por debajo de la puerta, por ejemplo. Es muy, muy, muy difícil que se alcance la concentración de hidrógeno en un sitio para que explote. Muy difícil. Entonces, no es tan peligroso como parece. La gente le tiene mucho miedo, pero no es tan peligroso como parece el hidrógeno. Se puede manejar con mucha seguridad sin demasiados problemas, ¿no? ¿Vale? Bueno, que os estaba contando del hidrógeno, sí. Cuidado con los flashpoint. Esto sí que es importante porque los disolventes sí que pueden alcanzar una concentración suficiente como para poder arder muy fácilmente con el aire en contacto con una chispa, muy fácilmente. No sé si habéis visto, es que aquí no tenemos vitrinas en los laboratorios de prácticas, pero si alguna vez habéis entrado al de investigación, yo estoy trabajando esta mañana allí, si entráis al de investigación veréis una cosa muy curiosa. Veréis que todos los aparatos están enchufados a unos enchufes que están en la pared del fondo de la vitrina. ¿Vale? Si vosotros enchufáis ese aparato ahí, veis que el aparato no funciona. Lo enchufáis, pero no funciona. Tenéis que activar unos botones que están en la parte de fuera de la vitrina, que se corresponde cada uno de ellos con un enchufe. Entonces, cuando enchufáis, si enchufáis el número 6, fuera de la vitrina tenéis que darle al número 6. Y entonces ya funciona. ¿Para qué se hace eso? Para que cuando enchuféis no salte una chispa. ¿Lo entendéis? A ver si lo podemos ver en Glaxo, porque eso yo he pedido ir a hidrogenación. En el laboratorio de hidrogenación hay unos enchufes que abultan, no os exagero nada, una cosa así. Tremendos. ¿Cómo funcionan? Si quieres enchufar el hidrogenador o cualquier aparato, tú lo enchufas. Le tienes que levantar una tapa, levantas una tapa y lo enchufas. Bueno, hasta que no cierras la tapa, no hay contacto. Todo eso es para evitar que haya chispas. Y aquí pasa lo mismo. Enchufáis, pero la cosa no funciona, hasta que no lo activáis desde fuera. ¿Vale? Es por esto, por intentar evitar, porque dentro de una vitrina sí puede haber una concentración de disolventes. ¿Vale? Y entonces, si enchufáis y salta una chispa, puede aquello arder, claro, para evitar los problemas con el flashpoint. ¿De acuerdo? Ya os he hablado del reflujo. Los disolventes, ¿qué hacen los disolventes al fin y al cabo? Disuelven. ¿Por qué disuelven? Por la solvatación. ¿Alguien sabría decirme lo que es la solvatación? ¿A qué os suena? Solvatación. De esto hablamos el año pasado, ¿eh? Cuando están rodeados del disolvente que no es agua. Bueno, hombre, puede ser agua también. O sea, depende. Vamos a ver. O sea, la solvatación consiste en que las moléculas de lo que estáis disolviendo se rodean completamente de las moléculas del disolvente. De moléculas del disolvente. ¿En virtud de qué fuerzas? Pues depende. Por ejemplo, aquí os he traído el ejemplo de la glucosa. Esto que veis aquí en medio es la molécula de glucosa, que es muy soluble en agua. Claro, la molécula de glucosa tiene un montón de OHs. ¿Cómo se disuelve? Estableciendo enlaces de hidrógeno con el agua. ¿Os acordáis de las fuerzas intermoleculares? Vimos las dipolo-dipolo, las de Van der Waals, que eran ya de dipolo-dipolo, dipolo-dipolo, las de London, ¿os acordáis? Y el enlace de hidrógeno. Entonces, en el caso de la glucosa es por enlaces de hidrógeno, porque establece enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua, la rodean completamente y la disuelven. Claro, si tenéis una molécula muy apolar, no va a formar enlaces de hidrógeno, entonces serán fuerzas de Van der Waals. Por ejemplo, en el caso de las moléculas orgánicas, muchas de ellas se disuelven por fuerzas de Van der Waals, que son muy débiles, pero os consiguen disolver las moléculas. Acordaros de la máxima de los alquimistas. ¿Os acordáis de la frase que os la he dicho yo alguna vez ya? Lo semejante disuelve a lo semejante.
Eso lo dicen los alquimistas desde la Edad Media. Lo semejante disuelve a lo semejante. Lo que es polar se disuelve en agua, lo que es hidrófilo se disuelve en agua. Lo que es apolar, lo que es lipófilo, se disuelve en grasas. ¿Recordáis? ¿Vale? Ese es el proceso de solvatación. Uno siempre se va a disolver en sustancias que establezcan fuerzas intermoleculares suficientemente fuertes como para romper el cristal que vosotros estáis intentando disolver. ¿De acuerdo? En este caso, enlaces de hidrógeno. Bien, disolvente. Fijaros, hemos visto cosas que influyen en la reacción. Vamos a revisarlas. Temperatura, adición, agitación, catalizadores. Todo eso va a influir en vuestra reacción, en el curso de vuestra reacción. La concentración, los disolventes. ¿De acuerdo? Todo esto influye en vuestra reacción. Son parámetros que tenéis que controlar en una reacción. Más disolventes. Me quedan ya poquitas. Más disolventes. Tipos de disolventes que vamos a ver. Ahora vamos a ver algunos. Fijaros, ¿de qué tipo son? Primero, apolares. Ahí tenéis algunos. Hexano, pentano, heptano, benceno, forget it. Benceno os olvidáis. Yo cuando alguien de los que trabajaban conmigo, alguien de mi grupo, tenía o quería utilizar benceno, era yo el responsable de que lo utilizara o no. Y yo tenía que firmar en el servicio médico si tenía que utilizarlo o no, con lo cual yo intentaba disuadirle, evidentemente, para que no lo utilizara. Desde luego, como disolvente, no, porque tienes el tolueno, que es prácticamente igual y no es tóxico. Como reactivo, sí, pero entonces, como reactivo, lo tenía que utilizar en unas determinadas condiciones muy estrictas. ¿Vale? Es tremendamente tóxico. ¿Vale? El tetracloruro de carbono, también, todos estos son apolares por completo. Estos os van a disolver moléculas muy apolares, no pretendéis disolver la glucosa en esto, porque no se os va a disolver, sencillamente. Luego los tenemos. ¿Qué interacciones son? Los que son débiles de Van der Waals porque no son dipolos. Luego, polares no próticos. Polares no próticos es que tienen un dipolo, negativo o positivo. Estos ya son polares. Tipo, acetona, dimetilsulfóxido, dimetilformamida. ¿De acuerdo? Estos son muy polares, pero no son próticos. ¿Os acordáis cuando yo os decía polares próticos? Bueno, no es que a vosotros no se da orgánica, no. Es que se dice la frase esa, polares próticos, cuando se habla de la sustitución, pero no, a vosotros no os lo he dicho. Vale, estos son no próticos. Prótico significa que puede formar enlaces de hidrógeno, que tiene protones y puede formar enlaces de hidrógeno. Estos no forman enlaces de hidrógeno. Polares próticos. Aquí las interacciones en los anteriores son simplemente dipolo-dipolo. Polares próticos. Estos son muy buenos como disolventes, porque son polares y además establecen enlaces de hidrógeno. Metanol, etanol, la propia agua, ácido acético, buenos disolventes, muy buenos. Establecen enlaces de hidrógenos. Y luego después hay unos que son nuevos, que estos se utilizan mucho desde el punto de vista de la química verde, son muy raros, que son disolventes que están cargados. No digo polares, digo cargados. O sea que en la misma molécula hay una carga positiva y una carga negativa. Esos se llaman suiteriones y son los llamados líquidos iónicos. Los veremos con más detalle más adelante, líquidos iónicos. Estos son los 4 tipos fundamentales de disolventes que nos podemos encontrar. Disolventes que llamamos verdes, solamente me queda esta y otra, ya os dejo en paz. Disolventes, entre comillas, verdes. ¿Qué significa esto? Alineados con lo que llamamos la química verde. La química medioambientalmente amigable, friendly, como dicen los ingleses. Medioambientalmente friendly. ¿Vale? ¿Cuáles son? Bueno, el agua, evidentemente. Claro, pero como decimos, está muy limitado en química orgánica. ¿Sabéis qué es esto? El CO2 supercrítico. Cada vez se utiliza más. Lo veremos con un poquito más de detalle más adelante. El CO2 supercrítico. ¿Alguien sabe lo que significa supercrítico? No, ese es el punto triple. Pero vas por ahí, vas bien. Tú estás pensando en un diagrama de fases, vas bien por ahí. Por ahí vas bien, pero tú me estás hablando del punto triple. No, el punto triple no es ese, el punto triple es otro. El punto triple es el que, en el que coexisten sólido, líquido y vapor. No. Lo que yo te hablo es el punto crítico.
El punto crítico, no. El punto crítico... Por ahí va la cosa. El punto crítico es una temperatura a la cual, por mucho que vosotros comprimáis un gas, es imposible hacerlo líquido. Entonces, hay por encima de ese punto crítico, ¿de acuerdo? Por encima de ese punto crítico, el gas se hace líquido. Entonces, ¿qué es el CO2 supercrítico? El CO2 es un gas. Pero si estáis en condiciones de presión y temperatura de la zona supercrítica, es la zona que está más allá del punto crítico. ¿Vale? Lo veremos con más detalle cuando veamos disolventes. En esa zona, el CO2 es líquido. Básicamente, lo que tienes que hacer es bajar la temperatura hasta un determinado punto, pero sobre todo subir la presión. Sobre todo es trabajar a altas presiones. Y el CO2 se hace líquido. Y se puede utilizar como disolvente. Y es un excelente disolvente. Hay algunas reacciones en las cuales no puede meterse CO2, porque el CO2 es electrófilo, per se. Tiene un carbono electrófilo. Y entonces reaccionaría, con lo cual se puede utilizar en reacciones donde no reaccione, claro. Si no, estamos haciendo un pan con unas tortas. Si reacciona el disolvente, pues adiós. Entonces, ¿qué ventaja le veis a utilizar como disolvente un gas que lo hacéis líquido? Dime. ¿Cómo? No. Yo he definido lo que es el punto crítico. Y he dicho, el punto crítico es el punto, ¿de acuerdo? Es un punto a partir del cual, ¿de acuerdo? Si subes la temperatura, por encima de esa temperatura, es imposible que por mucho que comprimas, lo hagas líquido. Pero es una temperatura a la cual, por mucho que comprimas, lo hagas líquido. Pero lo que tienes que hacer es bajar de esa temperatura. Y entonces, si bajas de esa temperatura y subes la presión, puedes tenerlo líquido. Y de hecho lo tienes líquido. ¿Entendido? Es que no sé si me he expresado antes bien. Es una temperatura, como digo, por encima de la cual, por mucho que lo comprimas, no se hace líquido ya. Se comporta como un gas ideal. No se hace líquido de ninguna manera. Pero por debajo de esa temperatura, sí. Y entonces, la zona supercrítica es una zona en la cual, ajustando la presión y la temperatura, tú tienes CO2 líquido. Ojo, que el CO2 líquido no es fácil de conseguir, porque ya sabéis que el CO2, cuando bajéis la temperatura, lo que hacéis es hacerlo sólido. El CO2 sublima. Pero jugando con la presión y la temperatura podéis tenerlo líquido. ¿Sabríais decirme qué ventaja tiene un gas como disolvente cuando lo hacéis líquido? A presión alta. ¿Qué ventaja tiene? Una ventaja enorme. Enorme. Imaginad que tenéis que presionar para tener CO2 líquido y hacéis ahí una reacción. ¿Qué tendríais que hacer para eliminar el disolvente? Abrir la tapa. Sin más. Es decir, si tú lo has hecho líquido subiendo la presión, baja la presión. No tienes ni que calentar. Ni que calentar. Simplemente levantas una estipa, abres una espita y el CO2 se escapa. ¿Lo veis? Tan fácil como eso. Tiene unas ventajas enormes. Los fluidos se llaman los fluidos supercríticos. El CO2 no es más que un ejemplo. Los fluidos supercríticos como disolvente tienen una ventaja enorme, porque como digo, para eliminarlo no tenéis que utilizar un rotavapor, ni tenéis que calentar, ni tenéis que gastar nada de energía. Lo único que tenéis que hacer es levantar la tapa y se va todo. Y además no es tóxico, porque el CO2, como ya os he dicho varias veces, no es tóxico. Así que disolvente no tóxico y encima no gasta energía cuando se elimina. Fantástico. Otros, esto los veremos más adelante. Los líquidos iónicos son los que os acabo de comentar y los disolventes que se llaman perfluorinados o perfluoroderivados, que es lo que se llama la fase fluorosa, que esto es muy novedoso. Esto es muy, muy novedoso. No generan residuos tóxicos, pueden ser reutilizados fácilmente, con lo cual, al utilizarlos muchas veces, no generan residuos, porque se utilizan una y otra y otra y otra vez, ¿de acuerdo? El CO2, evidentemente, como digo, se escapa y no es tóxico. Y entonces son disolventes que se están utilizando, se están estudiando muchísimo ahora, porque los disolventes orgánicos son de las cosas más tóxicas que os podéis imaginar para el medio ambiente. Son tremendas, tremendas. Son muy tóxicos, matan la flora, la fauna, todo. La última, por hoy. La última eran las preguntas. Pues ya sabéis, esto son las preguntas, esto cuando lo deposite, estas son las preguntas que quiero que contestéis. Son preguntas muy cortitas, ¿eh? ¿Vale? Preguntas cortitas, no tenéis más que revisar todo lo que
todo lo que os he dado y de estas preguntas os pondré en el examen. ¿De acuerdo? Estas me las tenéis que entregar, pero de este tipo van a ser las preguntas que os pondré en el examen en la parte teórica. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien, chicos. Pues nada. La semana que viene empezamos nuevo tema.